Cuando conocí a Juan Diego, tenía 18 años y aún creía en el amor de película. Él tenía 19, era encantador, seguro de sí mismo y tenía una sonrisa que desarmaba. Me enamoré rápido, sin sospechar que estaba cayendo en una trampa. Al principio, todo era perfecto. Me decía que nunca había conocido a alguien como yo, que era especial, que estaba destinado a amarme. Pero poco a poco, esa dulzura se convirtió en algo más oscuro. Me celaba por todo. Si tardaba en responder un mensaje, me preguntaba con quién estaba. Si me reía con un amigo, decía que lo humillaba. Si usaba cierta ropa, insinuaba que quería llamar la atención de otros. Las discusiones se volvían agotadoras. Siempre lograba darle la vuelta a todo hasta hacerme sentir culpable. Si él llegaba tarde a una cita, de alguna manera era mi culpa por no recordárselo. Si discutíamos, terminaba llorando y diciéndome que lo hacía sentir mal, que yo lo hería. Y yo, sin darme cuenta, empezaba a dudar de mis propios sentimientos, de mi propia razón. Pero lo peor fue cuando me di cuenta de que su amor no era amor, sino control. Con el tiempo, las cosas empeoraron. Juan Diego no solo me celaba, sino que también intentaba aislarme. De repente, mis amigas no eran buena influencia, mi familia no me entendía como él, y cualquier persona que intentara advertirme sobre su comportamiento solo quería separarnos por envidia. Yo me convencí de que lo hacía por amor. Me repetía que solo quería protegerme, que si se molestaba era porque me amaba demasiado. Pero la verdad era otra. Cada discusión terminaba con él manipulándome hasta hacerme dudar de mi propia realidad. Había días en los que me trataba como a una reina, me decía que sin mí su vida no tenía sentido, y en otros, me ignoraba por completo o me hacía sentir como si todo lo que hacía estaba mal. Era un ciclo sin fin. Hasta que un día, pasó algo que lo cambió todo. Nos peleamos porque un amigo me dejó un comentario en una foto. Nada fuera de lo normal, pero Juan Diego explotó. Me gritó que lo estaba humillando, que era una falta de respeto. En medio de su rabia, golpeó la pared con tanta fuerza que me asusté. Nunca me había levantado la mano, pero en ese momento supe que no estaba lejos de hacerlo. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, repitiéndome en la cabeza cada momento en el que me había hecho sentir pequeña, culpable, insignificante. Y entonces lo vi con claridad, Juan Diego no me amaba. Nunca me había amado. Solo me había manipulado, usado y controlado. Sabía que tenía que salir de ahí, pero ¿cómo? Después de aquella noche en la que Juan Diego golpeó la pared, algo dentro de mí cambió. Ya no sentía miedo solo por sus celos o sus manipulaciones, sino por lo que podía llegar a hacerme si me quedaba. Pero irme no era tan fácil. Me había aislado de casi todos. Mis amigas se habían alejado porque no soportaban verlo controlarme. Mi familia intentó advertirme, pero yo siempre lo defendía. Ahora me daba cuenta de que, sin darme cuenta, me había quedado sola. Y eso era justo lo que él quería. Los días siguientes fingí que todo estaba bien. No podía dejar que sospechara que planeaba irme, porque sabía que intentaría convencerme de quedarme. Me repetí a mí misma que esta vez no caería en su juego. Un día, después de otra discusión absurda en la que me hizo llorar y luego actuó como si yo fuera la exagerada, tomé mi teléfono y escribí un mensaje. Necesito ayuda. Se lo envié a mi mejor amiga, a quien no veía en meses. No tardó en responderme. Me pidió que nos viéramos en un café lejos de mi casa, donde Juan Diego no pudiera aparecerse. Cuando llegué, apenas me vio, supo que algo andaba mal. No tuve que decir mucho. Solo un ya no puedo más y supe que me ayudaría a salir de ahí. Esa misma noche, cuando Juan Diego se durmió, metí lo poco que podía llevar en una mochila y salí sin mirar atrás. Pero no iba a ser tan fácil. Porque cuando él despertara y viera que me había ido, sabía que no se quedaría de brazos cruzados. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejaba de sonar. Juan Diego me llamaba una y otra vez. No contesté. Luego empezaron los mensajes. Primero, fueron súplicas. Amor, ¿dónde estás? Esto es un malentendido. Volvamos a hablar, por favor. Cuando no respondí, llegaron las amenazas disfrazadas de preocupación. Si no me contestas, voy a ir a buscarte. No me hagas hacer algo que no quiero. Sentí un escalofrío. Sabía que no se iba a rendir fácilmente.
Mi amiga me convenció de apagar el teléfono y quedarme con ella unos días. Me sentía aliviada, pero también aterrada. ¿Y si me encontraba? ¿Y si iba a mi casa o llamaba a mi familia? Y así fue. Mi mamá me llamó preocupada. Juan Diego vino a la casa. Dijo que estaba preocupado por ti, que desapareciste sin decirle nada. No me sorprendió. Juan Diego siempre sabía cómo manipular a los demás. Les hacía creer que era el novio perfecto, el que solo quería cuidarme. No le digas dónde estoy, por favor, le pedí. Pero él no se detuvo ahí. Comenzó a decirle a todos que yo estaba actuando raro, que temía que me hubieran lavado el cerebro. Incluso les decía que él solo quería ayudarme. Era su última jugada, hacerme pasar por la loca para que regresara con él. Pero esta vez, yo ya sabía la verdad. Y lo peor de todo era que aún no había visto su verdadero rostro. Porque cuando un narcisista pierde el control, puede volverse mucho más peligroso. Después de varios días sin responderle, Juan Diego dejó de fingir. Pasó de ser el novio preocupado al hombre furioso que realmente era. Los mensajes cambiaron de tono. Eres una desagradecida. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Si piensas que puedes irte así de fácil, estás equivocada. Te arrepentirás de haberme dejado. Ya no eran súplicas, eran amenazas. Y yo sabía que era capaz de todo. Mi amiga insistió en que lo bloqueáramos, pero tenía miedo de lo que pudiera hacer si sentía que lo ignoraba por completo. Así que solo lo dejé en visto, esperando que eventualmente se rindiera. Pero no lo hizo. Una noche, mientras estábamos en su departamento, alguien tocó la puerta con fuerza. Mi amiga y yo nos miramos, congeladas. ¿Lo estás esperando a alguien? Susurré. Ella negó con la cabeza. Nos acercamos a la ventana y lo vi. Juan Diego estaba ahí. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. Sé que estás ahí. Abre la puerta. Su voz sonaba tranquila, pero yo lo conocía demasiado bien. No estaba calmado. Estaba conteniendo la rabia. No nos movimos. Después de unos minutos, dejó de golpear la puerta. Pensé que se había ido, hasta que mi teléfono vibró. Era un mensaje de él. Si no quieres hablar ahora, está bien. Pero esto no ha terminado. Esa noche no dormí. Sabía que Juan Diego no se iba a rendir. Iba a hacer lo que fuera para recuperarme o destruirme. Después de aquella noche, supe que Juan Diego no iba a detenerse. Ya no intentaba convencerme con palabras bonitas ni amenazas disfrazadas. Ahora me perseguía. Lo vi afuera del trabajo de mi amiga un par de veces. También pasó por la casa de mis padres preguntando por mí. Mis redes sociales se llenaron de cuentas falsas enviándome mensajes. Sabía que era él. Vivía con el miedo de que apareciera en cualquier momento. Cada vez que salía a la calle, miraba a todos lados. Cada vez que sonaba mi teléfono, sentía un nudo en el estómago. No podía vivir así. Tienes que hacer algo, me dijo mi amiga una noche, cuando me encontró temblando después de recibir otro mensaje. Y lo sabía. Tenía que dejar de huir y enfrentarlo de alguna manera. Así que tomé una decisión, fui a la policía y puse una denuncia. Sabía que no siempre hacían mucho en estos casos, pero al menos quedaría un registro. También cambié de número y cerré mis redes sociales. Por unos días, todo estuvo en silencio. No llamadas, no mensajes, nada. Pensé que por fin me había dejado en paz. Pero me equivoqué. Una noche, cuando regresaba a casa, sentí una presencia detrás de mí. Al girarme, el aire se me heló en la garganta. Era él. Tenemos que hablar, dijo, con esa voz tranquila que tanto me aterraba. Quise correr, pero me tomó del brazo con fuerza. Tú no vas a salirte con la tuya, susurró entre dientes. Su mirada ya no tenía amor, ni siquiera ira. Solo una obsesión peligrosa. Esa fue la primera vez que supe que, si no hacía algo, esto no acabaría bien para mí. Me quedé paralizada cuando Juan Diego me sujetó del brazo. Su agarre era fuerte, como si temiera que me escapara. Suéltame, logré decir, pero mi voz sonó débil. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era fría, calculadora. No entiendo por qué estás haciendo esto, susurró, inclinándose hacia mí.
lo nuestro no ha terminado. Me estremecí. No era una súplica. No era una petición. Era un hecho, según él. Si terminó, dije con más firmeza y forcejeé para soltarme. Él no me dejó. Su expresión cambió en un segundo, y por primera vez, vi en sus ojos lo que siempre había sospechado. Él nunca me había amado. Solo quería controlarme. Tú me perteneces. Esas palabras me despertaron del miedo. Con toda la fuerza que pude, lo empujé y corrí. Escuché sus pasos siguiéndome, pero mi adrenalina me impulsó más rápido. Llegué a una tienda y me metí, jadeando. No miré atrás. Cuando sentí que era seguro, llamé a mi amiga y le conté todo. No puede seguir huyendo, me dijo. Hay que detenerlo antes de que haga algo peor. Y tenía razón. Juan Diego no iba a detenerse por su cuenta. Yo tenía que detenerlo. Después del último encuentro con Juan Diego, supe que no podía esperar a que se cansara. Tenía que hacer que la policía interviniera de verdad. Con la ayuda de mi amiga, reuní todas las pruebas, capturas de sus mensajes amenazantes, registros de llamadas, testimonios de quienes lo habían visto acechándome. Volví a la comisaría y esta vez, no me fui hasta que me tomaron en serio. Esto es acoso, les dije. Y si no hacen algo ahora, puede terminar en algo peor. Los agentes parecieron dudar, pero al ver las pruebas, finalmente tomaron acción. Me ayudaron a conseguir una orden de restricción y pusieron una patrulla cerca de la casa de mi amiga. Si Juan Diego intentaba acercarse, lo arrestarían. No pasó mucho tiempo antes de que cometiera un error. Una noche, su auto apareció frente a la casa. Estaba estacionado, con las luces apagadas. Nos estaba vigilando. Mi amiga llamó a la policía de inmediato. En minutos, una patrulla llegó y lo rodearon. Él intentó irse, pero lo detuvieron. ¿Qué pasa? Solo estaba estacionado, no estoy haciendo nada malo, se defendió con su falsa calma. Pero esta vez no funcionó. Los policías le informaron de la orden de restricción y lo arrestaron por violarla. Cuando lo subieron al auto, me lanzó una última mirada. No de rabia, sino de algo peor, de alguien que no ha perdido por completo. Sabía que esto no era el final. Pero al menos, por ahora, Juan Diego estaba fuera de mi vida. Con Juan Diego arrestado, finalmente pude respirar. Durante días, sentí una paz que no recordaba haber tenido en mucho tiempo. Pero en el fondo, una parte de mí sabía que esto no había terminado. Mi intuición no falló. Unas semanas después, recibí la noticia: Juan Diego había salido en libertad. Como no tenía antecedentes, solo lo retuvieron un tiempo corto. La orden de restricción seguía en pie, pero yo sabía que eso no lo detendría. Y tenía razón. Aunque ya no podía acercarse directamente, encontró otras formas de acecharme. Cuentas falsas comenzaron a seguirme en redes sociales. Mis amigas recibieron mensajes extraños preguntando por mí. Alguien dejó una nota en la puerta de mi casa que decía: ¿pensaste que esto había terminado? Sentí un escalofrío. Juan Diego seguía ahí, en las sombras, esperando el momento para volver a atraparme. Sabía que no podía vivir así. No más miedo. No más huir. Esta vez, iba a cerrar este capítulo de mi vida para siempre. Y si Juan Diego quería seguir jugando, yo iba a terminar el juego. No iba a esperar a que Juan Diego hiciera su siguiente movimiento. Esta vez, yo tomaría el control. Con la ayuda de un abogado, reuní todas las pruebas de su acoso continuo. Contacté a las autoridades y les mostré los mensajes recientes, las cuentas falsas y la nota que había aparecido en mi puerta. Esta vez, no podían ignorarlo. La policía comenzó a investigar más a fondo y descubrieron que Juan Diego había estado violando la orden de restricción en más ocasiones de las que imaginábamos. Había cámaras que lo captaban cerca de mi casa, registros de llamadas desde números desconocidos, e incluso testigos que lo habían visto merodeando. Cuando finalmente lo arrestaron de nuevo, esta vez con más cargos en su contra, su actitud cambió. Ya no sonreía, ya no fingía. Eres una maldita, me susurró cuando lo llevaron esposado. Esto no termina aquí. Pero sí terminó. Con todo el peso de las pruebas, Juan Diego enfrentó cargos serios. Recibió una sentencia que lo mantendría lejos de mí por mucho tiempo. Y aunque sabía que en algún momento saldría, ya no tenía poder sobre mí.
El miedo que me había consumido por tanto tiempo se fue desvaneciendo poco a poco. Recuperé mi vida, mi libertad y, lo más importante, a mí misma. Juan Diego había creído que yo siempre sería su víctima. Pero al final, fui yo quien puso punto final a su juego. El juicio final para Juan Diego fue largo y lleno de tensión. Finalmente, después de meses de investigación, fue sentenciado a 4 años de prisión por acoso y violación de la orden de restricción. Durante el proceso, se descubrió que no solo había acosado a otras mujeres, sino que varias de ellas también habían interpuesto denuncias similares en el pasado, aunque sus casos nunca habían sido tan investigados como el mío. Algunas de estas mujeres se acercaron a mí, agradeciéndome por haber tenido el valor de denunciarlo. Habían sufrido en silencio, como yo, por mucho tiempo. Juan Diego había utilizado las mismas tácticas manipuladoras con todas ellas, pero ahora, con las pruebas acumuladas, no podía escaparse de las consecuencias. Su sentencia fue un alivio, pero la verdadera liberación vino cuando, finalmente, pude mirar hacia el futuro. Ya no tenía miedo. Los días se volvieron más brillantes, las noches más tranquilas. Después de mucho tiempo de sanar, comencé a reconstruir mi vida. Unos meses después, conocí a alguien diferente. Un hombre que, en lugar de controlarme, me apoyaba. Alguien que me respetaba, me escuchaba y me quería por quien soy, sin manipulaciones ni juegos mentales. Él se llama Daniel, y no tiene nada que ver con el oscuro pasado que viví. Nos conocimos por casualidad, a través de amigos en común, y aunque al principio dudaba de mí misma, con él entendí lo que es el verdadero amor, ese que no está basado en el control ni el miedo. Ahora, soy una mujer renovada, más fuerte que nunca. Juan Diego, aunque sigue en la cárcel, ya no ocupa ni un solo pensamiento mío. Mi vida es mía nuevamente, y me he prometido no dejar que nada ni nadie me haga dudar de eso. He aprendido a amarme a mí misma, a reconocer mi valor, y por fin puedo decir que, después de todo lo que pasé, soy libre. Pasaron 2 años desde que mi vida volvió a ser mía. El tiempo, aunque doloroso en muchos momentos, me permitió sanar y comprender lo valiosa que soy. Daniel, mi pareja actual, ha sido una pieza fundamental en todo este proceso. Él me enseñó lo que es el amor verdadero, aquel que no está marcado por la manipulación ni el miedo, sino por la confianza y el respeto mutuo. Un día, después de una tranquila tarde juntos, Daniel me tomó de la mano y, con esa mirada llena de ternura que siempre tiene, me dijo: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo». Sentí un nudo en el estómago. Mi corazón latió rápido, pero era un latido de felicidad, no de miedo. Miré sus ojos, vi la sinceridad y el amor que siempre me había brindado, y supe que estaba lista para dar el siguiente paso. Daniel se arrodilló frente a mí, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro había un anillo sencillo pero hermoso. ¿Te casarías conmigo?, preguntó con una sonrisa nerviosa. Las palabras me faltaron por un momento, y mi mente viajó por todo lo que había vivido. De ser una mujer rota por el abuso, hoy me encontraba con alguien que me amaba sin condiciones. Tomé una respiración profunda y, con una sonrisa, le respondí: «Sí, quiero». Daniel me abrazó con fuerza, y en ese abrazo sentí que todo lo malo había quedado atrás. La vida que había sido marcada por el dolor ahora estaba llena de esperanza y de nuevos comienzos. El pasado ya no tenía poder sobre mí. Ahora mi futuro está lleno de amor, confianza y una promesa de ser feliz. Dime qué te pareció la historia. No te olvides de dejar un like, comenta, comparte y suscríbete para que no te pierdas nada del Rincón de las Historias.